Arcanum. Capítulo 8. Coco no había mentido sobre el entrenamiento matutino de los guardias. Multitudes de muchachas con túnicas de iniciación bajadas provocativamente se congregaban en parches de hierba, entre flores o escondidas tímidamente detrás de árboles delante de un gran trozo de tierra abierto marcado con postes de madera clavados en el suelo. Al otro lado, un grupo de 80 o 90 hombres y mujeres jóvenes corrían alrededor de una pista, rodeando a los guardias del Collegium con armaduras que marcaban las curvas. Sus botas hacían un fuerte eco cuando pasaban junto a los iniciados que los observaban, y luego se alejaban mientras corrían el resto del camino, bordeando la gran muralla y los barracones que había allí, antes de completar una vuelta más y pasar corriendo. En esos momentos, los guardias, los nuevos guerreros, inflaban el pecho, mantenían la cabeza en alto y sonreían con picardía para el público. Varias chicas se desmayaron y algunas ya habían empezado a gritar en apoyo de unas cuantas. Al ver a Jaune entre la multitud que se alejaba hacia atrás, Ruby se encogió de hombros y gritó: «Adelante, Jaune. Gana». Él miró hacia allí con los ojos muy abiertos, tropezó y casi se cayó. San lo agarró con un brazo y dijo algo que le valió una mirada avergonzada de Jaune. Los dos siguieron corriendo, Jaune con una sonrisa ligeramente tímida mientras la saludaba con la mano. Algunos de los iniciados que observaban siguieron su mirada y comenzaron a susurrar entre ellos. «¿Ya estás reclamando tu lugar?», preguntó una voz familiar. Coco dio unas palmaditas en el césped que había a su lado e invitó a Ruby a sentarse. Ella lo hizo. «Maldita sea, pero te mueves rápido, muchacha. ¿Qué hace que estás aquí? 5 días. ¿Y ya has atrapado a uno de los guardias?» «Atrapado. Ja. ¿Jugando a la timidez? Ya lo entiendo». Coco empujó los pies hacia afuera y se volvió hacia los chicos que corrían. Estaban sudados y en toples, y las guardias femeninas también estaban en toples, pero llevaban vendas alrededor de los pechos. Su piel, musculosa y aceitosa por el sudor, brillaba. «Esta es la verdadera forma de despertar en el Collegium», suspiró Coco. «La luz del sol puede ser un bálsamo para el alma, la comida un bálsamo para el cuerpo, pero esto... digamos que los ojos también necesitan un poco de curación. Y algo más. Pero estoy segura de que ya sabes todo sobre eso, ¿no?» Ruby puso los ojos en blanco. Sí, sabía exactamente de qué estaban hablando. Yang había dicho lo mismo muchas veces. Jaune, San y los otros chicos parecían mucho más en forma que los guardias fuera de las murallas. Por otra parte, tenía sentido que la ciudad mantuviera todo lo de alta calidad más arriba para que lo disfrutaran los nobles, incluso si ese algo era carne sudorosa y músculos tensos. «¿Lo ves todas las mañanas?», le preguntó a Coco. «No. Solo la mayoría. 5 de 7. 6 si puedo hacerlo. Esto es tan bueno como cada mañana, no me mires así. No todo el mundo es tan atrevido como tú. De todos modos, tenía intención de hablar contigo sobre algo». Ruby se reclinó nerviosamente. «¿Sobre qué?» «Solo sobre ti y tu compañero de cuarto». No eran sus habilidades pródigas que había estado haciendo todo lo posible por ocultar. La tensión se le escapó. «Ah, vale. ¿Sobre qué?» Bueno». Coco se rascó la mejilla y miró hacia otro lado. «No es algo que me guste tener que hacer, pero es parte de ser una guardiana y los arcanistas me van a dar una paliza si no lo hago. Tú y tu compañera de cuarto han recibido algunas quejas, sobre todo por el ruido. Nadie nos ha dicho nada. Lo soy. Ahora mismo. Pero no eres tú el que se preocupa por ello. Cierto es que, entonces, ¿por qué no vinieron a nosotros? Si alguien pensaba que hacían demasiado ruido, ¿por qué acudir a Coco? Tenía que ser alguien que estuviera en una habitación cercana, así sería aún más rápido ir a quejarse a su puerta. ¿Qué sentido tenía no hacerlo? ¿Quién se quejó? No tengo permitido decirte eso. Intenta bajar el tono, ¿vale? Sé que de repente vivir con alguien es difícil, pero la gente que te rodea tiene que dormir. Si sigues causando problemas, tendré que decírselo a los arcanistas y entonces te meterás en problemas». Ruby se reclinó. «¿Qué tipo de problema?» «Tranquila, niña. Líneas, castigos, discursos para regañarte.
Nada de lo que obviamente estás pensando. No había de qué preocuparse, entonces. Ruby asintió, pero en realidad no estaba de acuerdo con nada. Era más bien una especie de entiendo, aunque no lo estuviera. Los nobles eran raros. Si tenías un problema con alguien, ¿por qué no se lo decías? No era como si ella y Weiss fueran irracionales. Bueno, no como si ella fuera irracional. Pasemos a temas más jugosos. Tú eres alta, rubia y cincelada en hierro. Amarillo. Ruby tuvo que mirar de nuevo para asegurarse. Jaune estaba bastante musculoso cuando pasó corriendo, también bastante rojo cuando notó su intensa mirada sobre él y aceleró el paso, abriéndose paso hasta el frente del grupo. Comparado con los chicos de los barrios bajos, él era como una de esas estatuas de mármol de guerreros antiguos. Pero si iba a centrarse en los músculos, entonces San probablemente era mejor. Tal vez San era de acero y Jaune de hierro. Sí, eso funcionó. Esa es. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se conocieron? Nadamos juntos en el río. Ah. Coco miró hacia atrás. ¿Este río? ¿O antes del Collegium? ¿Sois amigos de la infancia? Este fue hace 2 días. Me atrapó nadando antes de que nadie se despertara, y él y San se quitaron la armadura y saltaron conmigo. Ambos. Coco se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos. ¿Se quitaron la armadura? Claro. No es que quisieran usarlo en el agua, no. Hablamos un poco. Solo ustedes 3. Fue una cita a altas horas de la noche. Más temprano por la mañana. Sobre las 3 o las 4. Joder, pronunció la palabra con voz alargada. Tú, no sé qué decir. Una parte de mí quiere pedirte lecciones, otra quiere darte un sermón sobre el decoro. Por favor, no lo hagas. Ya me harté de Jaune cuando vio mi pecho. Ajá, Coco se atragantó con el aire. Algunas de las chicas que estaban cerca, que obviamente habían estado escuchando a Ruby, ni siquiera intentaron susurrar, jadearon y se taparon la boca con las manos. Se volvieron a apiñar y comenzaron a chismorrear, dejando a Ruby para que picoteara un poco de hierba y escuchara a Coco luchar por respirar. En el ring, el capataz dio por finalizado el sprint. Jaune lo había hecho bien, quedando entre los 10 primeros. Recibió un saludo del hombre a cargo por eso. Algunos de los otros nuevos sangre parecían molestos por su progreso, pero hubo algunos que le dieron codazos y silbaron. Jaune estaba rojo brillante y miraba deliberadamente en la dirección opuesta a los iniciados. A lo lejos sonó una campana que hizo que Ruby se pusiera de pie al instante. El salón de comidas estaba abierto. Nadie se sorprendió al ver una figura pequeña y delgada que corría por el césped y los senderos de guijarros blancos para llegar al salón. Algunos de los arcanistas más viejos que pasaban por allí chasquearon la lengua y pusieron los ojos en blanco, pero ella, o, más concretamente, la cantidad de comida que comía, ya se había convertido en algo conocido para la mayoría de los estudiantes. Durante los primeros 3 días, la gente la miraba con disgusto. Ahora, la observaban con curiosidad. Se había convertido en una especie de juego morboso ver cuánto podía comer la niña. Lo que sí la sorprendió fue quien la estaba esperando en la entrada del salón. Weiss estaba de pie, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, observando a la gente que entraba hasta que vio a Ruby. Dio un pisotón y se acercó. ¿Estabas desaparecido esta mañana? Sí. Se había despertado temprano para volver a explorar las murallas y observar cómo entrenaban los nuevos guerreros. ¿Es un problema? Estabas dormida. Deberías haberme despertado. Soy tu sirviente ahora. No. ¿Es solo que te fuiste? Weiss miró hacia otro lado y resopló. ¿Qué estabas haciendo? No me digas que estabas buscando bayas silvestres para comer o algo así. No voy a permitir que vomites en nuestra habitación porque no puedes controlar tu horrible apetito. Estaba viendo el tren de los nuevos sangre. ¿Sangre nueva? ¿Te refieres a los guardias del Collegium? ¿Por qué? Estaba curando mis ojos. ¿Qué significa eso? No importa. La próxima vez, me despertarás antes de irte y te acompañaré. Es de mala educación marcharse sola sin siquiera una nota. Está bien. Te despertaré la próxima vez.
Había pensado que sería más grosero despertar a Weiss, pero esta era otra de esas cosas nobles que aparentemente no entendía. Era más fácil simplemente estar de acuerdo y hacer lo que ella decía en este punto. ¿Podemos apresurarnos y entrar ya? ¿Y si se quedan sin comida? ¿Cómo pueden? Se quejó Weiss. Aún no has entrado. Bien. Pero intenta comer con un poco más de educación esta vez. Es vergonzoso que me vean a tu lado. No tienes que sentarte conmigo, Weiss continuó marchando. Coco y Yatsuashi ya no los llevaban a clases. Eso la molestó, ya que no podía leer los mapas que les habían proporcionado. Podía entender la distribución y saber dónde estaban las habitaciones, las escaleras y demás, pero todo estaba etiquetado y eso fue su perdición. Afortunadamente, Weiss era de los que prefería llegar temprano a todas las clases y también parecía decidido a arrastrarla con ellos. Por una vez, Ruby no luchó. Siguió a Weiss a través de un enorme conjunto de puertas violetas y entró en un largo pasillo. Todo estaba construido de piedra, con pilares empotrados en la pared de la izquierda, cada uno de ellos entre una gran ventana de vidrio de colores por la que brillaba la luz, proyectando patrones brillantes en la pared opuesta. El pasillo estaba en el borde exterior del edificio de la academia, con las aulas en el interior. Las puertas a veces se colocaban en la misma pared hacia la que las ventanas iluminaban. Garza. Cuervo. Corneja, las aulas llevaban nombres de animales. Nadie se molestó en explicarles por qué. Si iban a hacerlo, se preguntaba por qué no utilizaban imágenes. Yo podía entender eso. Estúpidos nobles y sus escritos. ¿Quién los necesita? Gorrión. Ya estamos aquí. Weiss empujó la puerta, la abrió un poco y miró hacia adentro. Somos los primeros. Bien. Siempre somos los primeros, murmuró Ruby, entrando detrás de Weiss. El aula era muy similar a la de Oblek, con el mismo pupitre al frente para el profesor, un breve espacio abierto para cualquier demostración y luego un conjunto de pupitres que subían en diagonal por una serie de escalones, los que estaban más atrás colocados más arriba para poder ver por encima de las cabezas de los demás. Weiss se movió a un lugar al frente y sacó una silla, luego la empujó hacia adentro y siguió a Ruby hacia atrás cuando ella pasó caminando. ¿Cuál es tu obsesión por estar tan lejos del maestro? Ruby se encogió de hombros y se sentó. Weiss hizo lo mismo a su izquierda. Una vez más, había elegido un lugar donde no había ningún asiento a su derecha, lo que le daba una ruta de escape fácil si la necesitaba. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran más estudiantes, primero 1 o 2 a la vez y luego 10 a la vez, los últimos que quedaban entraron y se sentaron, charlando animadamente. No podía decir que no sentía al menos un poco lo mismo, pero su expectación estaba atenuada por la preocupación. Yang todavía estaba allí y no sabía si estaba bien. Tenía que salir del colegio y hacérselo saber. La puerta se abrió y la maestra entró antes de que pudiera pensar más en ello. Todos se pusieron de pie y Ruby hizo lo mismo, pues había aprendido que era una especie de señal de respeto. No todos los profesores lo exigían, pero era mejor asumir que lo hacían al principio. Buenos días, clase. La mujer de ojos amarillos y cabello color lila los miró con atención. Mi nombre es Arcanista Lavender. El arcano en su pecho indicaba azul y blanco. Pueden sentarse todos. Las sillas se arrastraron mientras todos se sentaban. Esta clase normalmente la imparte la arcanista Godwitch, pero debido a asuntos urgentes dentro de la ciudad, actualmente está ocupada. Me han pedido que me haga cargo en su lugar. No estoy familiarizada con la enseñanza, pero tal vez eso proporcione un punto de vista más realista. Revolvió algunos papeles sobre su escritorio y los miró, aparentemente leyendo algo parecido a un guión. Hoy hablaremos sobre una de las facetas más importantes del Collegium, pero me temo que la lección es puramente teórica. No lanzarás ni aprenderás magia. La decepción se apoderó de Ruby y de muchos de los otros estudiantes. Nadie se lo tomó a broma, pero hasta el momento habían sido malcriados con las lecciones, e incluso las más aburridas incluían luces brillantes y demostraciones llamativas de habilidad por parte de los maestros arcanistas. Dándose la vuelta, el arcanista tomó una tiza y escribió algunos garabatos en la pizarra. Se quejó Weiss. Política. Dijo la arcanista.
En concreto, la política de la cultura arcanista y cómo encaja el Collegium en Vale. No es un tema que se pueda tratar en una sola lección, por eso la arcanista Godwitch os lo enseñará a lo largo de los próximos años. Y sí, quiero decir años. Hay mucho que aprender sobre este tema y es más importante que cualquier hechizo. En la pizarra dibujó un triángulo y en la parte superior dibujó una corona puntiaguda sencilla. El reino de Vale es una monarquía dirigida por el rey, dijo, dando golpecitos a la corona. Debajo de ella, se filtran capas individuales de la sociedad en función de su importancia política. Debajo del rey, tenemos al consejo, trazó una línea y escribió algo. Debajo de ellos, la nobleza, otra línea que cortaba un segmento nuevo. Debajo de ellos, la nobleza, luego los comerciantes y, finalmente, los granjeros y la clase baja fuera de los muros. No quedaban trozos del triángulo ni señales de los dragadores en los barrios bajos. Ahora bien, me he olvidado de un grupo. ¿Alguien puede decirme cuál es? Ruby levantó una mano. Weiss se le adelantó. Señorita Schnee, continúe. Arcanistas, dijo Weiss. Bien. Absolutamente correcto. La arcanista Lavender añadió la nueva palabra a la izquierda, dejando a Ruby con una mueca de indignación. Los arcanistas están fuera de la jerarquía. Puedes pensar que los militares también lo están, pero eso no es cierto. Los militares son una extensión del poder del rey y el consejo. Los arcanistas, y por extensión el colegio, no lo son. Somos independientes y no encajamos bien en la jerarquía de la ciudad, ni en ninguna ciudad, de hecho. Todos los reinos, imperios y provincias de Remnant que tienen un colegio funcionan con las mismas reglas. Esto es importante por varias razones. ¿Alguien puede decirme por qué podría ser importante para los arcanistas permanecer independientes de la clase dirigente de una ciudad? Sí, tú. Los arcanistas no deberían ser utilizados en las guerras. Esa es una respuesta. Tenemos mucho poder y la devastación que podríamos causar en las tropas normales es demasiada para permitirlo. Si un reino utilizara arcanistas, todos los reinos lo harían, así que forjar nuestra independencia es una forma de evitarlo. Algo más. Nos permite compartir con otros colegios. Otra buena respuesta. La puesta en común de conocimientos y la cooperación entre los colegios solo es posible porque no existen restricciones políticas entre nuestras entidades. El intercambio de conocimientos arcanistas entre Vale y Mistral no supone una carga para la fuerza militar, comercial o económica que pueda poner en peligro a ninguno de los dos reinos. Esto es importante porque nos permite trabajar juntos e identificar a los arcanistas rebeldes, compartir conocimientos y ayudarnos mutuamente. Si no fuéramos independientes, puedes estar seguro de que dichos intercambios serían parte integrante de las reuniones diplomáticas y se sopesarían frente a los acuerdos comerciales y similares. Sería una pesadilla política. Pero estoy buscando algo más. Algo específico de la ciudad en la que opera un colegio. ¿Alguien sabe algo? No se levantó ninguna mano. Algunos parecían tener una idea, pero no se sentían lo suficientemente seguros como para decirla. Al ver que la respuesta no estaba a la vista, el arcanista se dio la vuelta y escribió una nueva palabra en la pizarra. Para Ruby, seguía siendo una nada. Responsabilidad. El arcanista lo golpeó. Pregúntate, ¿en qué parte del triángulo nos sentaríamos si fuéramos parte de la ciudad? El triángulo se mantiene en equilibrio. La monarquía es políticamente poderosa pero es escasa en número. La nobleza es más débil pero tiene más gente para aprovechar esa fuerza. La belleza del sistema es que es en su mayor parte autogobernado. Monarcas crueles y malvados han sido depuestos en épocas pasadas por aquellos que estaban por debajo de ellos, mientras que los levantamientos ilegales de los campesinos pueden ser reprimidos por los que están por encima. Es un sistema equilibrado. Sin embargo, si añadimos a los arcanistas, las cosas se complican bastante. Somos muchos en número, pero somos aún más fuertes. Todos nuestros hechizos, nuestra riqueza, nuestra influencia y la guardia del Collegium combinados podrían colocarnos en lo alto del triángulo e incluso podrían permitirnos el poder de usurpar la corona. Todo el mundo en Vale lo sabe. Todo el mundo lo sabe.
Decidme, ¿cuántos de vosotros habéis participado en acuerdos comerciales, arreglos políticos u otras negociaciones entre vuestras familias? Se levantaron las manos. Weiss estaba entre ellas. De hecho, lo estaba la mayoría de la clase, y Ruby levantó la suya. No lo había hecho, pero era más sospechoso mirar de otro modo. Entonces, pregúntense, ¿cómo se sentirían si llegaran a la reunión vestidos de gala, con una mesa preparada con comida y bebida para sus invitados, y los encontraran con 10 guardias, armados y equipados hasta los dientes, con las manos en las armas? ¿Cuál sería su primer pensamiento? Están buscando problemas, dijo alguien. O planeándolo, añadió la arcanista Lavender. Sí, en las reuniones diplomáticas es importante cómo te presentas. Vienes con pocos hombres y muestras respeto, haciéndoles esperar para dejar claro que no tienes malas intenciones. Ambas partes lo entienden y lo aceptan. Pero, como arcanistas, ¿cómo podemos dejar de lado nuestros poderes? No podemos. Un arcanista vale por 10 hombres armados y todo el que se reúne con nosotros lo sabe. Somos peligrosos. Mortales, incluso. Y a diferencia de los soldados, no podemos ser desarmados. Una sonrisa, una frase rápida y un gesto de la mano pueden matar a un hombre. Curiosamente, Ruby sabía exactamente lo que estaba diciendo. Los demás se estaban dando cuenta poco a poco, pero las palabras del arcanista resumían a la perfección cómo funcionaba la autoridad en los barrios bajos. Junior era un buen ejemplo. Era un hombre y no tenía miedo de dejarte sentarte a una mesa y hablar con él, pero siempre sabías que su palabra tenía más peso, porque era peligroso. Porque no tenía miedo de que Jan o los malachites te visitaran si lo enojabas. La gente no engañó a Junior. Ellos sabían que no era así. Los arcanistas eran iguales, ¿no? Nunca se ha oído hablar de nadie que los engañara y la mayoría no les tenía miedo, pero sí ansiedad. Nerviosismo. Mantenías la cabeza agacha y hacías lo que te pedían, algo así como hacías con los guardias. Hay pocos que podrían esperar controlarnos, y es por eso que debemos permanecer independientes del reino. Si sirviéramos a la nobleza, su poder estaría desequilibrado. Si sirviéramos al rey, él podría imponer su voluntad a todos. Si tuviéramos una mentalidad política, nadie se atrevería a tratarnos de manera justa y pocos confiarían en nosotros. Retrocedamos unos cientos de años y este era el caso. En la época de los reinos mágicos, los magos poderosos poseían tierras propias y gobernaban con puño de hierro. Nadie podía hacerles frente y si los campesinos se alzaban y tomaban las armas, eran aniquilados con fuego mágico. El sistema no funcionaba y éramos demasiado poderosos. Demasiado descontrolados. El Collegium fue creado no solo como una forma de evitar que eso volviera a suceder, sino también como un medio para permitirnos gobernarnos a nosotros mismos. Mantenernos bajo control. Los arcanistas rebeldes son perseguidos por la amenaza que suponen, porque, sin reglas, pueden matar a tanta gente, porque existimos en un delicado equilibrio. La gente confía en nosotros ahora, y eso se debe no solo al duro trabajo de muchos, sino al hecho de que evitamos que la minoría que lo haría abuse de su poder. Es raro oír hablar de un arcanista que use su poder para matar a un mercader que le hace daño. Esto no se debe a que nunca haya sucedido, sino a que un arcanista así es perseguido por otros miembros del Collegium y castigado. Como nadie dentro de la jerarquía de una ciudad puede hacernos responsables de nuestras acciones, creamos el Collegium para que lo haga en nuestro nombre. Y el santuario era el castigo máximo, salvo la muerte. Ruby se lamió los labios y miró hacia el escritorio. No era nada que no hubiera oído antes. Las leyes que se violaban resultaban en castigo. Eso ocurría en todas partes de la ciudad, y lo que decían era que ningún simple guardia podía arrestar y castigar a un arcanista. Si los metían en una celda, se volarían la cabeza. Solo un arcanista podía atrapar a otro arcanista, o al menos eso parecía. El santuario tenía que tener algo a su favor de lo que nadie pudiera escapar. El propósito de esta lección no es asustarlos ni intimidarlos, sonrió. Confío en que ninguno de ustedes esté planeando oprimir y asesinar a la gente. Es simplemente mostrarles lo importante que es hacerse responsables de sus acciones, sin importar lo pequeñas que puedan parecer. Y recordar que la gente puede tenerles miedo en la vida.
Ustedes tienen un poder que ellos no tienen, y eso los asusta, tal vez con razón. Deben comportarse con aplomo y demostrarles, tanto con acciones como con palabras, que no abusarán de ese poder. Al mismo tiempo, dijo, recuerden que ahora todos son independientes de sus casas, sus familias y sus compromisos previos. Han ingresado al colegio y han renunciado a esas lealtades y vínculos pasados. Sean amantes de sus familias, reúnanse con ellos y disfruten el tiempo con ellos, pero sepan que sus acciones son observadas y juzgadas por sus compañeros arcanistas. Recuerden que si un miembro de la familia les pide que creen un desprendimiento de rocas para cortar el paso a la caravana comercial de un rival o algo igualmente banal. Nobles. Ellos serían del tipo que haría ese tipo de cosas. Algunos ya estaban murmurando nerviosamente entre ellos. Ruby se preguntó si habían pensado en eso antes de unirse. Podía apostar a que algunos lo habían hecho, y para ser justos, ella también lo habría hecho, aunque en menor escala. La tentación de liberarla a ella y a Yande Jr. y erigirse como una fuerza poderosa en los barrios bajos era tentadora. Pero es una mala idea. El colegio la reprimiría sin piedad. Las acciones de unos pocos impactaban en la reputación de muchos. Como había dicho la arcanista Lavender, no había oído hablar de arcanistas que perdieran los estribos y lastimaran a personas inocentes. Eso no significaba que no sucediera. Eran buenos para deshacerse de los arcanistas que lo hacían, pero había algo más, algo que la maestra no había dicho, pero que había insinuado. La evidencia de ello también desapareció. Ahora, quiero que todos ustedes lean un capítulo de un libro de texto en particular para su tarea. Les daré los detalles y deberán leerlo para la próxima lección. Habrá una prueba rápida, así que no se relajen. La luna se asomó en el cielo mientras la noche llegaba a su fin. Ruby abrió los ojos de golpe y recorrió la habitación a toda velocidad. Era tarde, se acercaba fácilmente a la medianoche y el dormitorio estaba profundamente dormido. Incluso aquellos que se quedaban despiertos hasta tarde para estudiar casi seguro que habían renunciado a ello. Ruby apartó lentamente las mantas y sus botas pisaron suavemente la alfombra. Weiss dormía en su cama, acurrucada de lado y mirando hacia la pared. La noble no se había sentido complacida cuando Ruby rechazó su oferta de estudiar juntas en la biblioteca para comenzar con la tarea que le había asignado Lavender. Ella había argumentado que los libros desaparecerían si esperaban más tiempo y se había enfadado mucho cuando Ruby le sugirió a Weiss que fuera sola y consiguiera 2 copias para que las revisaran más tarde. Al final, Weiss no fue y ella siguió culpándola por ello. Se dirigió hacia la puerta sin perder de vista a Weiss y la abrió con un clic casi silencioso. La cabellera blanca que se veía por encima de las sábanas ni siquiera se movió. Su respiración era regular y uniforme. Ruby salió a la calle y cerró la puerta. Miró a su alrededor y resistió la tentación de agacharse. Si la descubrían, podría decir que no podía dormir y que quería aire fresco. Aún así, se mantuvo en silencio mientras avanzaba por el pasillo hacia las escaleras y luego subió los escalones uno a uno, pisando con el talón y bajando hasta las puntas de los pies. Algunos escalones crujieron, pero no lo suficiente como para despertar a nadie. La zona de abajo y la sala de estudio estaban vacías. Las cocinas, a un lado, estaban en silencio y la puerta estaba cerrada. En la pared de al lado colgaban unas cuantas hojas de papel cubiertas de garabatos y notas. Las puertas de entrada estaban cerradas, pero se abrieron con un suave crujido cuando ella las abrió. El aire exterior era fresco y suave. Ruby se subió la túnica de iniciada por la cabeza, se deslizó hacia la grava y se estremeció al instante cuando crujió bajo sus pies. Esperó a ver si aparecía alguien. Cuando no apareció nadie, dobló las rodillas y saltó, emitiendo un último crujido antes de aterrizar en la hierba junto a la grava con un sonido suave y húmedo. Nadie la había oído. A lo lejos, podía ver las paredes y a los guardias que las vigilaban, pero la mayoría de ellos miraban hacia afuera. Los que estaban en las puertas harían lo contrario, pero ella sabía por su constante exploración que nadie vigilaba los dormitorios. ¿Por qué lo harían? Nadie peligroso entraba en el colegio sin pasar por los guardias, y no era como si los iniciados no tuvieran libertad para moverse dentro del recinto. Dentro de lo razonable, de todos modos.
Ruby mantuvo su capucha gris puesta y caminó junto al sendero de grava blanca, pero no sobre él. Si alguien la miró, no hizo ningún comentario. Las túnicas la marcaban como una iniciada, pero no había nada que dijera que no era de un año superior. Nada que dijera que no estaba buscando una cita romántica a altas horas de la noche como sugirió Coco. El hecho de que se dirigiera hacia un bosquecillo aislado de árboles junto a la pared solo contribuyó a eso. Un lugar perfecto para una reunión ilícita lejos de miradas indiscretas. En realidad, deberían haber cortado los árboles que había junto a las paredes. Tal vez no creían que ningún arcanista que estuviera dentro tuviera la capacidad atlética necesaria para trepar por uno o fuera lo suficientemente tonto como para intentarlo. Ruby, acostumbrada a escalar casas por toda la ciudad, subió con facilidad, envolviendo sus piernas para mantenerse en su lugar y hundiendo sus dedos en cualquier pequeño rincón y grieta que pudiera. No tardó mucho en trepar hasta las ramas, donde las hojas la mantenían oculta. Si había algo bueno en las túnicas grises de iniciado, era el hecho de que se mimetizaban bien con la oscuridad. Pero tenía que irse. Si alguien la veía ahora, si veía la túnica, sabría que debía reducir la búsqueda. Se la subió por la cabeza y la escondió entre las ramas. No había nada que indicara que era suya, incluso si alguien la encontraba. Fue un buen salto de 3 metros hasta la pared. Tal vez no habían sido tan laxos al dejar que los árboles crecieran allí. Las ramas más cercanas también eran delgadas, tan delgadas que tendrían dificultades para soportar el peso de una persona normal. Ruby no era una persona normal. Se arrastró hacia afuera y, aunque la rama se inclinaba precariamente, se mantuvo debajo de ella. Un guardia del Collegium pasó por allí, con una mano sobre su espada envainada y la otra sobre el parapeto. Mantenía la atención hacia afuera, con una mirada cautelosa pero aburrida en su rostro. Aún más atento que cualquier guardia que hubiera tenido el barrio bajo, pero no la miraba. Ruby contuvo la respiración mientras él pasaba, sabiendo, por haberlos observado durante las últimas noches, que tenía exactamente 10 minutos antes de que alguien entrara en ese mismo lugar. Aquí no va nada. Ruby dio un puntapié con los pies, extendió ambas manos y saltó hacia adelante, estirándose lo más que pudo. No era el salto más grande que había dado en su vida, pero la pared de piedra tenía mucho menos a lo que agarrarse de lo que estaba acostumbrada. Si no alcanzaba el borde, la caída sería larga. Sus manos agarraron el borde y una se resbaló. ¡Mierda! Siseó y se colgó de una mano, con los músculos de los brazos tensos mientras recuperaba el aliento. Bien. Está bien. Concéntrate. Dejó escapar un suspiro de pánico y pateó las piernas hacia un lado, iniciando un movimiento de balanceo. De izquierda a derecha se balanceó, una vez, 2 veces y luego una tercera vez. En ese balanceo, se tambaleó hacia arriba con su mano libre y agarró la parte superior. Se puso de pie, usando ambas manos para levantarse y los pies para patear la pared. 2 o 3 minutos, más o menos. Los brazos la estaban matando, pero esa ni siquiera era la parte difícil. Saltar y trepar, a eso estaba acostumbrada. Caerse de un muro y vivir, menos. Es una caída muy larga, pensó mientras miraba por el borde. Y además, una parada repentina en el suelo de piedra. No fue una caída de esas que te rompen las piernas, sino más bien una caída que te hace salpicar. De esas que dejan un desastre por la mañana, pero sin huesos rotos, sino más bien huesos destrozados. Ruby tragó saliva y se echó hacia atrás, de repente 10 veces más nerviosa que antes, y ya había estado nerviosa antes. Menos mal que no estoy saltando. En realidad, había sido una idea. Si su magia funcionaba instintivamente como ella creía, entonces podría haber sido capaz de recrear lo que hizo con las bolas flotantes de Oleg, ralentizando su descenso hasta que pudiera aterrizar de manera segura. Un par de saltos desde un árbol habían demostrado que podía funcionar, pero no con la fuerza suficiente para protegerla. Se golpeó con fuerza contra el pasto y casi se torció un tobillo. En cambio, se había decidido por algo mucho más arriesgado. Al menos, en teoría. Infíltrate en la torre de vigilancia y descubre cómo salieron por los muros.
Había varias formas de entrar y salir de las torres, pero la entrada principal en la planta baja estaba vigilando por razones obvias, por eso ella subió primero a la pared. Había dos entradas a la pared, una a cada lado de la torre, ya que la pared la atravesaba. Más adelante, vio al guardia que había seguido entrar y cerrar la puerta detrás de él. Ruby la siguió, tratando de mantenerse erguida y no agacharse como un ladrón con algo obvio que ocultar. Si la atrapaban, podría poner como excusa que estaba tratando de encontrar a un chico que le gustara. Ni siquiera era necesario dar un nombre. La reprenderían, seguro, pero si técnicamente no había abandonado el Collegium, entonces no iba contra las reglas. O al menos no contra los principios. Era mucho menos peligroso que las otras veces que había tenido que colarse en una caseta de vigilancia. La puerta se abrió con un crujido cuando se apoyó en ella. En el interior, oyó el crepitar del fuego, pero poco más. La empujó un poco más y echó un vistazo al interior, lista para correr de vuelta a la seguridad de los árboles si era necesario. Nada. Una chimenea con un fuego rugiente, pero era tan grande que podría calentar toda la torre. Había una escalera que abrazaba el costado y conducía tanto hacia arriba como hacia abajo, probablemente al parapeto y al piso inferior, pero el piso intermedio en sí parecía ser más un almacén y un paso para quienes estaban en las paredes. Se deslizó hacia adentro, cerró la puerta detrás de ella y se deslizó hacia la izquierda, fuera de la vista de cualquiera que estuviera arriba y pudiera espiar hacia adentro. Esta torre no se parecía a las que estaba acostumbrada, pero eso se debía a que tenían dormitorios y celdas. Obviamente, el Collegium no necesitaba eso en cada torre, ya que tenían barracones individuales. La torre era más una estructura de almacenamiento. ¿Eso significa que no habrá salida? Podría estar perdiendo el tiempo. Era una posibilidad concreta. Incluso si no hubiera salida, podría robar un uniforme. Cualquier cosa que me ayude a salir. Un repentino alboroto en el exterior le llamó la atención. Parecían muchos pasos sobre el camino de grava, pero enseguida pensó que se trataba de un carruaje que avanzaba. El característico sonido de un caballo y el crujido de la madera al detenerse lo anunciaron. La puerta de la torre se abrió y entraron dos hombres, todos con aspecto aburrido. El que los estaba esperando se puso de pie. «Solo tú, Pat. ¿Dónde están los demás que nos pueden dar una mano?» De repente sintieron la necesidad de patrullar las murallas. Probablemente sabían que vendrías, esos muy vagos. No tiene sentido llorar por eso. El teniente comandante Winchester quiere nuevas culatas para los nuevos soldados y se suponía que tendríamos que haberlo hecho la semana pasada. Échanos una mano, ¿quieres? Revisa los cañones. Hay algunos vacíos en el carro, pero no te lleves ninguno lleno. Sí, gruñó uno de ellos mientras se dirigía al interior, afortunadamente no por las escaleras sino más al fondo de la planta baja. No nos van a enviar hasta la ciudad, ¿verdad? El Lord Comandante quiere que mañana les enseñe a usar bastones a los nuevos sangre. ¿Vas a golpear a algunos por ahí? Todo es en nombre del entrenamiento. Además, nos dieron una paliza y todo salió bien. Ja. Habla por ti mismo. HNHH. Gruñó y habló con voz tensa, probablemente sosteniendo algo pesado contra su pecho. Abre esa puerta, ¿quieres? Te tengo. Uno de ellos abrió la puerta y colocó un pestillo de metal, dejándola así. Dejó salir al primero y luego se adentró en la torre para buscar más. Cuando el primero volvió a entrar, limpiándose las manos, Ruby bajó un poco las escaleras y echó un vistazo por la puerta. Un caballo y un carro estaban esperando. No había ningún conductor, obviamente se trataba de uno de los guardias que se había bajado para ayudar a los demás. El caballo pastaba felizmente en el camino y el carro de madera estaba listo para ser cargado con barriles, ya sea de comida u otros suministros para los guardias. Más importante aún, mencionó la ciudad. Ruby se apresuró a regresar cuando salieron con más productos. Hablaron para animarse, de cosas simples como mujeres, entrenamiento y lo que planeaban hacer con el tiempo libre. También hablaron de los nuevos soldados, mencionando a los nuevos que pensaban que podrían valer algo en un par de años. Ni Jaune ni San estaban en la lista, pero ella sabía que no eran nuevos en la guardia. Cuanto más trabajaban, más se metían en la tarea.
Ruby se deslizó un poco más, sintiéndose más segura. Estaba oscuro afuera y no habían dejado a nadie para vigilar el carro. Esperó el momento perfecto, para que los tres, por suerte o por pereza, se juntaran para levantarlo. Entraron en fila por la puerta como tres y los tres se adentraron en la torre, de espaldas a la puerta y la escalera. Ruby se apresuró a bajar y salir. Siguieron hablando. No había nadie afuera y el caballo movió una oreja en su dirección, pero volvió a su comida. Ruby se apresuró a llegar al carro y miró hacia atrás. Había barriles a un lado atados con cuerdas. Las tapas estaban apiladas cerca, también atadas, pero no selladas a los barriles. Probablemente no lo estarían hasta que estuvieran llenos de lo que los guardias estaban tomando como tal. Se arrastró hacia arriba, se metió en uno y esperó. Los guardias volvieron a salir. Apilaron más barriles en el carro, haciendo crujir la madera y flexionar los ejes. Hablaron y se quejaron, y se detuvieron para beber algo. Los minutos transcurrían mientras Ruby esperaba en silencio. Bueno, ya basta, dijo finalmente uno de ellos. O al menos el carro está lleno. Átenlos y los entregaremos en las puertas. Pasaron otros 15 minutos mientras los dos guardias ayudaban a atar los nuevos suministros al suelo. No se molestaron en buscar el escondite de la joven, ya que eso ya estaba hecho. El líder condujo al caballo de vuelta a su lugar, atándolo a la dureza del terreno. Ustedes dos váyanse y den por terminada la noche. Yo les entregaré esto. ¿Estás seguro, Grat? Sí, me siento generoso. Algún día podrás devolverme el favor. Ja. Te invito a una cerveza, dijo el hombre y dio un golpe con la mano sobre la madera. Puedes irte. Se escuchó un látigo en el aire y el carro avanzó lentamente, con las ruedas redondas de madera crujiendo sobre la grava mientras avanzaban hacia las puertas principales. En la parte de atrás, Ruby se acurrucó en su barril y se balanceó con los pies a un lado. Espera, Jan. Ya voy.